¿Está listo para recibir una palabra del Señor? Normalmente me gusta, al comenzar a predicar, hacer una pequeña introducción y como construir, como build up, ¿no? Para presentarte el tema del que te quiero hablar. Pero en el día de hoy voy a ir de frente con el tema porque estamos pasando momentos complicados en la nación, nuestro país, Estados Unidos, porque independientemente de si venís de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de El Salvador, de México, de Argentina, de Brasil, todos esos países están representados aquí. España, ¿qué me estoy olvidando? A ver, todos, no me olvides, Dominicana, los boricuas, todos. Está toda Latinoamérica aquí. Independientemente de qué país hayamos venido, tenemos que aprender a amar esta tierra. ¿Sí? Porque es la tierra que nos ha recibido. Y nadie te obligó a venir, creo. Algunos chicos, los jovencitos, me pueden decir, mi mamá me trajo. Puede ser. Pero estamos aquí para bendecir este país. Ahora, este país está pasando por circunstancias. Si usted se pone a hablar con los que están, con los trabajadores, con los que tenemos compañía, como yo que tengo compañía, los hermanos que están trabajando, sabemos que están en un momento en el que está todo, como decimos los hispanos, está todo lento. Y no está a la altura de las expectativas que esperábamos para esta parte del año. Entonces, aparte de eso, hay familias que están atravesando por problemas difíciles. Hay problemas matrimoniales, hay problemas con los hijos, hay circunstancias que a primera vista luciría como que hay demasiados problemas, presión, pero yo puedo ver en medio de todos los problemas, puedo ver la mano de Dios obrando y moldeando nuestros caracteres, trabajando. Hermano, qué terrible sería que Dios no estuviera trabajando con nosotros y estuviéramos caminando a la deriva, a lo mejor sin ninguna tormenta aparente, pero sin la protección y sin la mirada de Dios sobre nosotros. Y si hay problemas, si estamos siendo fieles a Dios, yo te puedo asegurar que Dios está trabajando con nosotros. Amén. Entonces, la palabra que te quiero traer esta mañana se titula así. Por favor, yo quisiera que todos la hagan suya y la puedan declarar. Diga, la provisión de Dios no faltará. Ahora dígalo con fe como si realmente lo creyera. ¿Sí? Convénzame de que lo cree. La bendición de Dios no faltará. No faltará. Déjeme decirle algo. He visto mucho debate en las redes sociales acerca de si se pueden declarar cosas o no se pueden declarar cosas, que no hay que declarar, que a Dios no lo podemos obligar a hacer nada. Que es cierto, Dios tiene soberanía, ¿sí? No podemos obligar a Dios a hacer nada y no podemos andar declarando cualquier cosa que nosotros querramos necesariamente. Pero sí te voy a decir algo. Podemos declarar la palabra de Dios. Lo que está escrito acá, Dios lo dejó ¿para quiénes? Para nosotros. Si hay una promesa en este libro, es para mí. Y yo puedo declarar lo que está escrito en este libro. Amén. Y la Biblia me muestra que Dios bendice a aquellos que están caminando en su camino. Y dice la palabra del Señor que su bendición está con nosotros, que no nos falta el vestido, que no nos falta el techo, que no nos falta la comida, que si ponemos a Dios en primer lugar, todas esas cosas serían añadidas. Así que diga conmigo, la provisión de Dios no va a faltar en mi casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Acompáñeme a la Biblia, vamos a leer palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer Reina Valera esta mañana. Dice así. Si usted ve que yo me voy de costado es porque se me está bajando el azúcar, me parece. Avíseme. Si usted ve que me voy muy de costado, me como un caramelo y sigo. Dice el versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ya vamos a seguir leyendo ahí, pero déjeme hacer un paréntesis y darte un poquito de contexto. Elías era un profeta de Dios. Diga, profeta de Dios. Un profeta de Dios es una persona que ha sido ungida por Dios para una función específica
que es llevar palabra de parte de Dios al pueblo. ¿Sí? El profeta no es un adivino que pasa la mano en la bola de cristal y te dice el futuro. El profeta a veces sí declara el futuro, pero es una palabra específica de parte de Dios. Es un ministerio activo, real, y que la Biblia dice que es parte de los 5 ministerios, de los 5 dones o regalos que Dios le ha dado a la iglesia junto con el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. ¿Sí? Entonces, el problema es que la profecía lamentablemente se ha corrompido en muchas áreas, en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos. Fíjese que no dice falsos pastores, dice falsos profetas. Porque la profecía uno tiene que pesarla y tiene que juzgarla a la vista de la palabra de Dios. Porque se usa la profecía para manipular a la gente, y eso es algo que nosotros como cristianos ni como iglesia nos podemos permitir. ¿Sí? Tenemos que juzgar si los profetas son reales o no, porque en el nombre de Dios se han dicho barbaridades. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, pero no podemos rechazar la profecía tampoco. No podemos cerrarnos a la profecía. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Amén. Ahora, Elías era un profeta. Acab era el rey que estaba de turno en Israel, uno de los peores reyes que jamás tuvo Israel, casado con Jezabel, una bruja malvada que tenía 850 brujos que comían con ella en la mesa. Su objetivo era aniquilar a los profetas y a los sacerdotes de Dios, a eliminar el culto a Jehová. ¿Les suena parecido a las historias que hemos visto a lo largo de todos los años? Gracias. Thank you very much. Yo lo tengo acá por las dudas. Gracias. Es ese espíritu antisemitista que sigue estando, de atacar las cosas de Dios y atacar al pueblo de Israel. Y entonces, esta mujer era depravada. Ahora hay libros que se escriben hablando del espíritu de Jezabel, porque se representa una actitud abominable que muchas personas tienen, que trae división y dolor y lastima el cuerpo de Cristo. Y ahora se levanta este profeta y lleva una palabra de parte de Dios. Diga conmigo, de parte de Dios. Porque no podemos perder de vista que fue Dios el que le dijo al profeta que tenía que ir a hablar con Acab. Y Elías dice: no va a llover. Se cierra la llave, no va a haber agua por los próximos años. Fueron 3 años finalmente, hasta que yo no lo diga. Interesante, ¿no? Habla de saber quién uno es en Dios. Pero donde te quiero enfocar un poquito en este paréntesis que estoy haciendo, es que cuando quienes gobiernan son malvados, el que paga el precio después es el pueblo. Porque Dios cerró la lluvia. ¿Y sabe lo que significa cerrar la lluvia? Significa escasez de alimentos, necesidad, sequía, falta de agua para tomar. Y entonces esa sequía afectó solamente a Acab y a Jezabel y a la familia de ellos, o afectó a toda la nación. Afectó a toda la nación. Y entonces dice la Biblia: y vino a él palabra de Jehová. Fíjese, Elías da la palabra, obedece, y cuando sale viene palabra de Jehová de vuelta sobre Elías y le dice a Elías: apártate de aquí, vete y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo, él obedeció. Él hizo conforme a la palabra y se fue al arroyo de Querid. Se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No quiero herir ningún sentimiento, pero no le llevó ni pupusas ni tacos, llevó carne y pan. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Ah? Era carne y pan la cosa. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Diga, se secó el arroyo. Se acabó esa provisión. Porque no había llovido en la tierra.
Vino luego a él palabra de Jehová, diga, volvió a venir palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, a otra ciudad, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Te cuento que la mujer no se había enterado, pero Dios ya había dado orden de que la mujer lo sustentara. ¿Sí? Hermano, esto ya vamos a hablar un poquito más. Esto era ridículo que una mujer viuda sustentara a un profeta, pero ya vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces lo manda. ¿Y qué hace el hombre? Se levantó, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Diga conmigo, obedeció de nuevo. ¿Está viendo algún patrón usted en lo que estamos leyendo? ¿Sí? Se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, estaba la mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué era lo que estaba escaseando? El agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan, un pan con bistec podría ser, poquita cebolla para mí. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Por favor, agarre un puñado de harina de la tinaja en su mano ahí, téngalo ahí. ¿Se anima? Sígame las locuras, no se preocupe, hágame caso, no vamos a hacer nada malo. Yo quiero que usted agarre su puñado de harina de la tinaja ahí por un instante. Tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira el que está a su lado. Mira que está a su lado y dígale, no te des por vencido mientras tengas un puñado de harina en la mano. No te des por vencido cuando todavía queda una tacita de aceite en la vasija. No te des por vencido porque la provisión de Dios no faltará. Amén. No se dé por vencido. No se dé por vencido. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, tranquila, no te vas a morir, tranquila. Dígale al que está a su lado, tranquilo. ¿No hay para pagar la renta? Tranquilo. ¿Se vence el carro? Tranquilo, hay que pagar la letra del carro. Tranquilo. Trabaja, pero va tranquilo. ¿Sí? ¿Viene la suegra a visitarte? Te acompaño en el sentimiento. Ahora viene mi suegra, por favor, dígame. Amén. Ay, Señor. Y le dice, tranquilo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Haz lo que dijiste que ibas a hacer, versículo 13. Pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Fíjese, suena raro porque parece una cosa mezquina, egoísta, ¿cierto? Escuche, a veces obedecer a Dios no entra dentro de nuestros patrones, ¿ok? No entra dentro de nuestra manera de entender las cosas. ¿Cómo un tipo que está llegando le va a pedir el último bocadito de pan a una pobre mujer viuda con su hijo que se estaban por dejar morir? Y encima, no me la hagas como se te dé la gana. No la hagas como se te dé la gana. Tiene que ser cocida debajo de la ceniza, así como te digo. Pero porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Esta es la palabra de Dios para el que la quiera recibir. Amén. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dígame un amén si usted recibe esa palabra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué hizo? Obedeció. Y comió él y ella y su casa muchos días. Diga conmigo, muchos días.
Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, no faltó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Dios se cumplió y la provisión de Dios no faltó, estuvo ahí. Esta palabra se cumple para nosotros. Se pueden declarar cosas. Yo puedo declarar lo que dice la palabra porque está escrito y es promesa para mí. Dios está con nosotros. La provisión de Dios no faltará. Deme un amén grande ahí. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Amén. Los problemas vienen. Si alguien te convenció en algún momento de que venir a la iglesia, de que aceptar a Cristo era un ticket para no volver a tener problemas, te mintió. Los problemas siguen viniendo. Te digo, mi suegra, bien. Las circunstancias difíciles siguen existiendo. Las crisis económicas, las enfermedades, la soledad, la desilusión, la depresión siguen dando vueltas, pero cuando estamos en Cristo, Dios provee para que salgamos de toda necesidad. En el nombre de Jesús. Él ha vencido al mundo. Salmo 23, versículos 4 y 5. Es que Dios está con nosotros. Por eso es que podemos decir todo esto. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte. ¿Habrá algún valle peor que el de la sombra y de la muerte? ¿Más triste? No. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores están. Escuche, a veces esos angustiadores son personas, a veces son créditos bancarios, a veces son negocios mal hechos, empresas, decisiones equivocadas que nos están. A veces un socio, un familiar. Decisiones, a veces son angustiadores. ¿Qué es lo que te angustia? Pues mira a tu alrededor, porque donde hay un angustiador, a los que amamos a Dios, siempre hay cerca una mesa servida. En el nombre de Jesús. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Digan, mi copa. Lo que yo necesito está rebosando. La provisión de Dios. Dígalo usted. No faltará. No faltará. Este relato que leímos recién de Acab está mostrando un tiempo difícil para Israel. Ya te dije lo que era Acab. Era un desastre. Era un tipo que estaba siendo manipulado por su mujer para destruir la misma fe de la nación. Jezabel era mala, era pagana, era una bruja. Su meta era aniquilar a los profetas. Y dice Proverbios. Me es difícil leer estos versículos y no pensar que parte de la crisis en la que estamos tiene que ver con los gobiernos y que es un año de elecciones. Cosa que no me voy a meter en el asunto, pero te voy a decir lo siguiente. Proverbios 29, 2 dice lo siguiente. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Porque ¿quién estaba pagando las consecuencias de la vida de Jezabel? El pueblo. El pueblo el que no tenía ahora alimento a causa de eso. Primera cosa que yo te quiero decir en esta mañana, anótelo si usted está anotando, porque van a ser 2 puntitos nada más hoy. La provisión de Dios no faltará a los que han creído y hacen la obra del Señor. A los que han creído y hacen la obra del Señor. ¿Cuántos han creído en este lugar? Levante su mano y diga, Jesús murió por mí. Yo lo creo. Con su sangre derramada en esa cruz, perdonó mis pecados y me dio vida eterna. Soy parte de la familia de Dios y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted ha creído? ¿Usted ha creído? Ahora, ¿está haciendo la obra del Señor? Esa te la dejo de tarea. Elías habló una palabra y le dijo a Acab, no va a haber agua. No haber agua significa escasez, hambre, sequía, dolor. Esa era la palabra para el pueblo. Diga, la palabra para el pueblo.
La palabra para el gobierno. ¿Sabe cuál fue la palabra para Elías? Porque este es lo glorioso, hermano. Esto es lo glorioso. Dios protege a su pueblo. Dios protege a sus hijos. Gozamos de una bendición y de una cobertura especial cuando creemos y servimos a Dios. Usted no me lo cree, anímese a servir a Dios, anímese a creer y usted se va a dar cuenta que hay una bendición especial para aquellos que siguen, porque la palabra de Dios promete que a los que amamos a Dios vamos a ser bendecidos y todas las cosas ayudan a bien a los que somos llamados conforme a su palabra, a los que le hemos amado y le hemos obedecido. Si estás obedeciendo a Dios, si estás sirviendo a Dios, y no estoy hablando solamente de trabajar en la iglesia, estoy hablando de ser luz en la sociedad en donde estás, en el lugar donde estás. Si lo estás haciendo, Dios te cuida y te protege. Hay una protección especial. ¿Pasamos crisis? Claro que pasamos crisis. Pero cuando la palabra para todo el pueblo fue escasez y hambre, para Elías fue tranquilo, te va a alimentar un cuervo. Ve al arroyo porque ahí vas a tener agua y el cuervo te va a traer comida. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Tranquilo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Hermano, ¿de qué sirve que andemos proclamando por ahí que Dios nos bendice si no lo demostramos con nuestra vida y con nuestro carácter y con las decisiones que tomamos? ¿Cuánta gente has conocido? ¿Cuánta gente has conocido que proclaman bendición de Dios sobre su vida? Ahí está esa famosa frase evangélica: ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y usted mira la vida de esa persona. Tiene 3 divorcios, los hijos están en droga. Come todos los días arroz sin mantequilla ya, porque ya mantequilla no le queda. ¿Dónde está la gloria de Dios en la vida de esa persona? ¿Te das cuenta que afectan el testimonio de la iglesia incluso? Ahora, déjame decirte, todos pasamos por pruebas. Dios prueba nuestra fe a través de esas circunstancias, de las crisis. A veces pasamos crisis y ya voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero pasamos crisis porque Dios está trabajando con nosotros para moldear nuestro carácter. Cuando Dios te habla y no prestas atención a lo que estás hablando, Dios se va a encargar de llamarte la atención y de sacar todo lo que hay al medio que te pueda distraer de lo que Dios te está diciendo, hasta que dobles tu rodilla y digas: Señor, heme aquí, haz lo que quieras. Me rindo. ¿Sí? ¿Te puedo dar una palabra de sabiduría después de... A ver, alguno que me ayude con la calculadora? Tengo 54, me convertí a los 15, que son 39 años. No. ¿39? ¿Lo dije? Oh my God. Estoy viejo. Después de 39 años de caminar en Cristo, aprendí una cosa, hermano. No vas a luchar con Dios y salir ganando. No le vas a ganar jamás a Dios. Si Dios te está hablando, mejor que veas el patrón de lo que hemos leído y obedezcas lo que Dios te está mostrando. Amén. Entonces, hay gente que proclama su fe, pero no demuestra su fe con los hechos, ¿sí? Y hay un dicho que dice: proclamación sin demostración es vana repetición. O sea, son puras apariencias. Desvirtúan la palabra de Dios, hacen quedar a Dios como un mentiroso, porque no es lo mismo decir lo que tú crees que creer lo que estás diciendo. Hay gente que te dice: ¿crees en Dios? Sí, la provisión de Dios no faltará. Sí, pero no creen en su corazón que realmente Dios tenga tiempo para bendecirlos a ellos. Y esa es la diferencia. Porque primero tú sueltas la palabra y la fe empieza a afectar las circunstancias. Hay que creerlo en el corazón. Hay que creerlo en el corazón. Para Israel la palabra era de hambre, de sequía. Para Elías la palabra era de bendición. Te voy a sustentar aunque tenga que usar a los cuervos. Amén, dígame un amén. Dios nos bendice. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Escuche, aunque haya crisis en la nación, los cristianos vamos a seguir progresando y creciendo en el nombre de Jesús. Aquellos que servimos a Dios, que hemos creído y estamos sirviendo a Dios, somos prosperados en medio de las crisis en el nombre de Jesús, porque Dios está con nosotros y no dependemos ni del gobierno, ni de Wall Street, ni de las compañías, ni de los intereses si suben o si bajan, ni de ninguna decisión que puedan tomar en el mercado internacional, o si bajan las acciones en
en Tokio o suben en Tokio. Nosotros dependemos del que está sentado en el trono. Y Él nos sostiene, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee. Dele gloria a Dios si usted cree lo que estoy diciendo. Él nos protege. Menos mal que Elías no tenía un espíritu religioso legalista dentro de su corazón, como algunos cristianos tienen. Porque Elías hubiera dicho, Señor, ¿que los cuervos me van a traer comida? No, porque en Levítico 11:15 dice que el cuervo es un animal inmundo. ¿Cómo voy a...? ¿Se acuerda de Pedro? Mata y come. Yo, Señor, no. Santo, yo soy santo. Soy parte del cuerpo. No voy a hacer eso. Cuidado, 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 cuidado. ¿Se estaba contradiciendo? No, no se estaba contradiciendo Dios. Lo que estaba sucediendo es que Dios, cuando quiere moldear nuestro carácter, hace lo que se le da la gana. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al rey qué haces? Dice Eclesiastés. Y a veces, para glorificar su nombre, Dios te provee de la manera en la que menos pensás. Yo sé que si pregunto, aquí va a haber gente que va a levantar su mano. ¿Cuántas veces te ha sucedido que te provee? La provisión viene de la persona que menos esperás, no sé, de la entidad que menos esperás. Cuando menos lo esperas, aparece la provisión de Dios y Dios te bendice. Y lo que necesitabas está ahí. A lo mejor no en los medios que esperabas. Nadie esperaba que un cuervo le dé de comer. Los cuervos se comen la carne, no la comparten. Los cuervos eran un animal inmundo porque comen carroña, comen animales muertos. Sin embargo, la carne que le estaba llegando a Elías indiscutiblemente era carne fresca. Si no, Elías no se la podría haber comido. ¿Te estás dando cuenta lo que hace Dios? Lo que te estoy tratando de decir es que cuando Dios se dispone a bendecirte, va a usar los medios que menos esperas. Y Dios va a utilizar un cuervo que habitualmente come carne podrida para bendecir tu vida y que estés satisfecha las necesidades que tu familia y tu casa tiene. Aleluya. Entonces, cuando Dios decide bendecirte, usa hasta lo que pueda parecer más impuro para lograrlo. Pero tú no te vas a contaminar con eso. Ahora, tenemos que tener cuidado, hermano, de discernir lo que Dios nos pone por delante para no rechazar lo que Dios nos pone por delante. Ni se lo adjudiques al diablo. No lo hagas. Yo he escuchado a gente decir, ay, odio el trabajo en el que estoy. Son todos impíos. Esa palabrita que no me gusta. Todos hablan mal, hacen chistes de doble sentido. Ay, yo le estoy pidiendo al Señor que me saque de acá. Sí, pero tu panza y la de tu familia se está llenando con ese trabajo, con lo que ese trabajo te da. Eso es bendición de Dios. Hello. Y si Dios te puso en el lugar para que seas luz, no para que te andes golpeando el pecho y juzgando a todo el mundo, sino para que tengas misericordia de ellos y les siembres la palabra del Señor. ¿Qué tal si eres el instrumento de salvación para toda esa oficina, para todo ese trabajo? Yo sé, hay trabajos que no nos gustan. Gloria a Dios, bendecidos aquellos que pueden trabajar de lo que aman. Pero a todos nos tocan épocas difíciles de trabajar de lo que uno no quiere. Así como me ve, he tenido que trabajar de albañil, trabajé lavando platos en Florida, en las iglesias he limpiado inodoros. Y también trabajé de cosas que me gustaban. Locutor de radio, de televisión, productor de música, he hecho revistas y periodismo gráfico, diseño gráfico. Bailarina clásica, no. No, baila. En mi país dicen el que toca nunca baila, así que no. Y sí, hay trabajos que son más lindos que otros. Pero la bendición de Dios, cuidado, este trabajo del diablo, cuidado. Cuidado de no maldecir lo que Dios ha puesto en tus manos para bendecir tu casa,
Bendiga el lugar donde está. Dígale, Señor, te agradezco por este trabajo. Señor, haz una de dos cosas. Úsame como luz y ayúdame a que este trabajo me empiece a gustar más. O dos, dame otro trabajo donde me paguen más y trabaje menos horas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Pero que Dios te use donde estás. En la palabra de Dios está el alimento que nos sustenta a ti y a mí. ¿Cuál es? Cristo. La palabra, el pan de vida. Amén. Hay alimento, la provisión de Dios no nos falta si nosotros decidimos seguir a Dios. Cuidado con lo que dices. Está seguro, discierna de parte de Dios. Porque es cierto, a veces nos podemos equivocar de trabajo y tomar decisiones incorrectas. Y si estás en un lugar incorrecto, yo te voy a decir, te voy a dar un diagnóstico para que puedas ver cuál es un trabajo que viene de parte de Dios y uno que no viene de parte de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Un trabajo que es difícil y te pone de rodillas a orar para poder aguantar el trabajo es un trabajo de Dios en el que Dios está modelando tu carácter. Un trabajo que te aparta de Dios, que hace que no vengas a la iglesia, que no ores, que no leas la palabra. Es un trabajo que o empiezas a funcionar bien tú o tienes que cambiar de trabajo, porque entonces eso no es de Dios. Aunque a veces Dios puede usar eso para que tu fe se fortalezca y en medio de eso puedas orar, buscar la palabra del Señor y venir a la iglesia. Porque Dios está tratando de desarrollar, insisto, tu carácter. Dígale al que está a su lado con una sonrisa. Póngale una sonrisa, por favor. Grande, una sonrisa grande. Muéstrele los dientes. El cilantro ahí. Muéstrele. Sí, muéstrele ahí y dígale, tu carácter apesta. Por eso Dios tiene que trabajar contigo. Ahora mírelo con la sonrisa y te la dije. Segundo, te dije el primero, la provisión de Dios no faltará a los que han creído y hacen la obra de Dios. El segundo, la provisión de Dios no faltará a los que dan pasos de fe. Dan pasos de fe que los llevan a ser de bendición. Hermano, no vamos a ser bendecidos si no somos de bendición. Este es un principio, diga principio. Dios se mueve por principios. Dios te va a bendecir para que seas de bendición, no para que acumules. No me lo creyó. Voy por 5 que me crean. A ver, vamos a ver. Dios te va a bendecir para que seas de bendición, no para que acumules. Pero tú y yo queremos acumular. Queremos la cuenta del banco grande. Queremos unos ahorritos en el país. ¿Ah? Yo voy a guardar esta platita en el banco de mi país. Después no encontrás ni el banco en tu país. No, que mi mamá, que mi prima usaron la plata para una... Y no me dijeron nada. Yo había depositado 100,000, hay como 400 nada más. ¿Ah? ¿Sabe cuántas historias de esas he escuchado? Pero tengo una libreta completa de esas historias. Nosotros queremos acumular. Dios dice, sé de bendición. Sé de bendición, y si eres de bendición y obedeces a Dios y vives dando pasos de fe, la bendición de Dios, la provisión no va a faltar. En el nombre de Jesús. Entonces, fíjese, las cosas cambian. Las cosas cambian y tenemos que ser flexibles. Porque si no somos flexibles, así como fue Elías para comer de un cuervo, el cuervo era un animal inmundo. Pero el cuervo, que era la bendición de Dios, dejó de venir y el arroyo se secó. Dice la Biblia, lo leímos recién, el arroyo de pronto se secó y ya no traía agua. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la palabra de que no iba a llover. Y entonces el cuervo deja de venir y ahora Dios le dice, le vuelve a hablar. Hay que estar atento a la voz de Dios, hay que estar atentos a la voz de Dios. Te lo voy a repetir, iglesia, hay que estar atentos a la voz de Dios. Hoy cantábamos Te coronamos y cantábamos todas estas canciones en las que hablamos de poner a Dios en el trono de nuestra vida. Pero poner a Dios en el trono de nuestra vida significa que vamos a estar atentos a lo que Él dice para obedecer lo que Él dice. Te acabo de mostrar en el texto que la constante es que tanto la viuda como Elías obedecieron a la palabra de Dios. Si yo me pongo a señalar uno por uno de los que estamos aquí,
Me voy a encontrar con que muchos de nosotros, los problemas que estamos viviendo, no es porque Dios no nos haya hablado, es porque no hicimos caso. Porque no hemos accionado en esa fe, en esa palabra que Dios nos puso y seguimos viviendo como se nos da la gana. Ya conmigo, la provisión de Dios nos faltará. Pero tenemos que obedecer. ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque las cosas cambian. La vida cambia. ¿Quieres que te diga por qué esas iglesias se están cerrando sin juventud? Porque se hicieron una idea de lo que es el evangelio y la iglesia inflexible. Yo he escuchado historias trágicas de gente necesitada que se ha metido a una iglesia a buscar socorro de parte de Dios porque no daban más, porque no aguantaban la vida que estaban viviendo, y han entrado a una iglesia y los han sacado porque tenían un pantalón roto, o porque tenían pintado el pelo, o porque tenían un pantalón en vez de una falda. Maldito sea el diablo que metió todo eso a la iglesia. Tenemos que ser flexibles para alcanzar a la gente. Tenemos que ser flexibles para obedecer a Dios. Porque hoy Dios te va a decir: hey, el que te va a alimentar esta semana va a ser un cuervo con el pico apestoso. Y cuando el cuervo no esté, si prestas atención, te va a decir: ahora la que te va a alimentar es una viuda. Ahora vas a ir a Sarepta. Hermano, una viuda era el estrato más débil, el eslabón más débil de toda la cadena de la sociedad judía. Era una persona que había perdido su sustento, su marido. El marido sostenía a la mujer de por sí era despreciada, y entonces Dios empieza a establecer mandamientos a lo largo de toda la Biblia de cuiden a las viudas, protejan a las viudas. ¿Por qué? Porque la viuda no tenía sustento, la viuda no tenía cómo mantenerse sola, y ahora dice Dios: le he hablado a una viuda para que te mantenga. Una viuda a la que le queda un puñadito de harina, una vasijita con un vasito de aceite. ¿Te das cuenta que es insane? No tiene sentido. Hermano, tenemos que ser flexibles, porque Dios te puede llevar a una situación que la obediencia te va a costar algo que no tiene sentido. Yo predicar, yo hacer esto, yo en este trabajo, yo hacer eso, es imposible. Es una locura. El tema es que Dios lo sustentó. Dios cumplió su palabra. Y no solamente eso, sino que yo tengo una teoría. Dice la Biblia que ella y su casa fueron bendecidos. Pero el versículo decía que ella con su hijo no tenían para comer. Ahora yo me imagino esa mujer, que era una mujer de fe, diga una mujer de fe, pero había perdido las esperanzas. Le estoy hablando esta mañana a alguna mujer que ama a Dios pero que ha perdido las esperanzas, a hombres que aman a Dios y han perdido las esperanzas, que están con los brazos hacia abajo, querían morirse. La palabra para tu vida es que no tengas temor. La provisión de Dios no va a faltar. Esta mujer de fe tomó ese paso de fe inédito. Yo podría agarrar este versículo ahora y empezar a hablarte del diezmo y de las ofrendas. De hecho, hay tanta gente que no cree. Por eso también estás metido en problemas económicos. Usted sabe que yo no soy de las personas que ni predico prosperidad ni estoy todo el día hablando de los diezmos, pero la Biblia enseña que Dios dice: pruébenme. ¿Por qué dice pruébenme? Porque sabe que la gente no cree. Para nosotros, matemáticamente, el 100% es más que el 90%. ¿Sí o no? Si no sabe eso, tiene que volver a la escuela. Diga, 100 es más que 90. Pero en Dios, en la fe de Dios, en la fe del Dios que alimenta a un profeta con una viuda, o que un cuervo le lleva alimentos a un profeta al lado del arroyo, en esa fe el 90% rinde más que el 100% cuando lo consagras a Dios. Voy a decir eso nada más. Prueba. Esta mujer hizo eso.
El profeta parecía algo egoísta, parecía algo malo. ¿Cómo le vas a decir a esa pobre mujer que te haga una torta a ti primero y después? Pero era parte de lo que Dios quería hacer. Era Dios formando el carácter, preparando. Era Dios preparando las condiciones para que se manifestara la provisión sobrenatural de Dios. Y fue lo que sucedió. La mujer obedeció. Podría haberse negado. La mujer no sabía cómo iba a funcionar el milagro. No sabía cómo iba a funcionar el milagro. Sin embargo, obedeció y entonces la harina se empezó a reproducir. El aceite se empezó a reproducir y dice que ella y su casa fueron bendecidos. ¿Saben lo que yo me imagino? Yo me imagino que era una ciudad que estaba pasando por problemas. Me imagino que la tía vivía cerca, la abuela vivía cerca y le dijeron, hey, vengan a desayunar a casa. Pero si vos no tenías nada, tranquilo, que esa vasija no se vacía. Vengan a comer unos, no sé si ustedes lo hacen, en su país deben hacer algo parecido. En mi país hacen unos fritos, que es harina, aceite y sal. ¿Cuántos saben lo que son los fritos? Las tortas fritas. Las tortas fritas. Oh my goodness, con mate, con café, con lo que usted lo tome. Bendito sea el Señor. Este pastor tiene hambre. Ya termino, 5 minutos más y nos vamos a comer. Escuche. Vengan a comer tortas fritas. No pasen hambre, vengan. Vengan. Porque a eso es lo que nos llamó Dios. A ser de bendición. Hay matrimonios que han sido bendecidos en esta iglesia. Que desde que han llegado a los caminos del Señor, Dios ha empezado a restaurar la relación, ha sanado las heridas. Hoy pueden volver a sonreír, hay paz en el hogar. No es que se acabaron los problemas están ahí, pero están 1000 veces mejor. ¿Cuántos pueden dar testimonio y decir, eso pasó en mi casa, soy bendecido? Ok, ¿y estás compartiendo eso con los matrimonios que tienes alrededor tuyo? Los que conoces en el trabajo, los de la escuela, los de tu negocio, los que te ves en la calle, la vecina, tu familia. Porque no fuimos llamados a quedarnos con el aceite de la vasija. Fuimos llamados a compartirlo, a compartir la bendición que Dios nos da. Ay, Señor, Dios respaldó la palabra que le dio al profeta. La fe de Elías dio fruto en ella. Y esa mujer nunca más fue igual. Yo te aseguro que esa familia nunca más pasó necesidad. No porque la tinaja siguió dando para siempre, porque la palabra de Elías fue bien clara. Va a dar aceite, va a dar harina hasta el día en que llueva. Pero después que dejó de dar, esa gente tenía la fe en el corazón, su carácter estaba cambiado. Ahora ellos sabían que tenían un Dios que daba provisión y que la provisión de Dios no les iba a faltar y pudieron vivir confiados hasta el final de sus días. Yo lo creo con el corazón. ¿Qué tal tú y yo? Dios bendijo la palabra del profeta y se cumplió. Y después pasaron 3 años y llegó el momento en que Elías dijo, ahora va a llover, y la lluvia se desató. Pero acá está el problema. El problema es que tú y yo a veces no creemos. Escogemos no creer. Escogemos no creer. Y lo peor de todo es que cuando escogemos no creer, reemplazamos la palabra de Dios, lo que estás recibiendo, por tus propios razonamientos y te justificas ante Dios. Dice, no, pero es que yo soy en mi casa, pastor, es que en mi casa es diferente, ¿no? Esta es la palabra del Señor, lo que te estoy predicando esta mañana. Si crees, si tomas pasos de fe, si te pones al servicio de Dios y crees con tu corazón, la provisión de Dios no faltará. ¿No has visto los pajaritos del campo que no siembran? Eso se lo dijo Jesús a un grupo de gente como tú y yo, que estaban viniendo por el pan, que estaban viviendo a ver si Dios multiplicaba de vuelta los panes y los peces, a ver si Dios les daba algún milagro. Y le dijo, hey, ¿no te das cuenta que aunque yo no estuviera haciendo los milagros, Dios todos los días de la vida está pendiente de ti, como está de los pajarillos que no están sembrando, no están con la cosechadora?
Y déjeme decirle, por lo menos en el patio de mi casa hay algunos que bien gordos están los desgraciados. Parecen... Otro día veía uno de esos rojitos así, tenía un barrigón. Bien que comen. ¿No viste los lirios del valle? Me compré una ropa de Gucci, zapatos de Christian Louboutin, de $1,000 cada uno. ¿No viste los lirios del campo? Te digo que ellos no hilan, no van a las tiendas, no van al shopping, no participan de la semana de la moda en París, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No valéis más vosotros que los pajarillos y que las flores del campo, que hoy están y mañana se hacen abono en el piso? ¿Te das cuenta que es una cuestión de creer? ¿Será que Dios está trabajando con tu carácter? ¿Será que hoy cuando entraste por esa puerta entraste lleno de ansiedad por cosas que no se están dando y Dios te está diciendo que confía? Empieza a buscar un poquito más de mi presencia. Regocíjate en mi presencia cuando podemos pararnos como nos paramos al principio de este servicio y adorar a Dios y decirle: Holy, holy, holy are you now. Póngase de pie. Adora a Dios.